Buenos días. A continuación vamos a hablar acerca de la fisiología del sistema nervioso. Avanzamos. Bueno, algo muy importante que hay que tener en consideración es la actividad bioeléctrica de las neuronas. Recordemos un poco biología básica, ¿no? Sabemos que tanto en el extra como en el intracelular vamos a tener cargas tanto positivas como negativas. Estas cargas a la vez también van a estar en distintas concentraciones. Esto va a ser muy importante cuando nosotros vamos a analizar este concepto de diferencia de cargas. Por ejemplo, las neuronas tienen una diferencial de cargas de menos 70 milivoltios, tanto entre la cara externa, o sea el extracelular, y la cara interna de su membrana celular. El potencial de membrana de una neurona está alrededor de los menos 70 milivoltios. Por ejemplo, ¿un glóbulo rojo tendrá potencial de membrana? ¿Qué dice? Claro, todas las células, ¿no?, van a tener potencial de membrana. Y el potencial de membrana del eritrocito está alrededor de los menos 10 milivoltios. ¿Qué más? Las células musculares esqueléticas también van a tener un potencial de membrana, y este potencial de membrana está alrededor de los menos 90 milivoltios. Otro tipo de célula muscular, la célula muscular lisa, también va a tener un potencial de membrana alrededor de los menos 60 milivoltios. Y otra muy interesante, que es el cardiomiocito, también tiene un potencial de membrana alrededor de menos 90 milivoltios. Si se dan cuenta, todas las células de nuestro organismo van a tener este potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de voltajes entre la cara externa y la cara interna de la membrana celular. Esta característica va a ser propia de cada célula y siempre está presente en toda célula viva. Eso hay que tener en consideración. Existe, ¿no?, una distribución desigual de los iones que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y aquí en este cuadro, ¿no?, por ejemplo, te mencionan los más importantes. Tenemos al sodio, el cual tiene una concentración mayor, ¿sí?, sobre todo a nivel extracelular. Tenemos el potasio, ¿no?, que es el ion que se encuentra en mayor concentración en el intracelular. El cloro, por ejemplo, su mayor concentración, ¿dónde está? Está en el extracelular. Y el calcio, ¿no?, también su mayor concentración está en el extracelular. Un ion que se encuentra, por ejemplo, en el intracelular es el fósforo, ¿no? Ahí está en mayor concentración en el intracelular. Y aquí en este cuadro nos da los valores normales de estos electrolitos en plasma. Si se dan cuenta, tenemos que el sodio no oscila entre 140 más menos 5, ¿no? El potasio entre 3.5 a 5 milimoles por litro, el cloro entre 95 y 105 y así sucesivamente. Algunas concentraciones que hay que tener en consideración. Para este potencial de membrana, ¿no?, hay que tener en consideración que la difusión siempre va a ir de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, debido a que existe una gradiente química, ¿ya? Por lo tanto, las partículas van a fluir por una gradiente química, mientras que las cargas fluyen por una gradiente. Entonces, tenemos aquí dos células, ¿no?, cargadas, sobre todo negativas en el intracelular, positivas en el extracelular. Sabemos que el potasio es el ion que se encuentra, ¿no?, con mayor concentración a nivel del intracelular. Por lo tanto, si yo tengo un canal para este en la membrana, el potasio lo que hace es salir. ¿Por qué? Por su gradiente química, ¿ya? Y por lo tanto va a generar que la membrana se cargue más positiva hacia afuera. Ahora, veamos al ion sodio.
¿no? Este sodio se encuentra con mayor concentración, ¿dónde? Afuera. Por lo tanto, si se abre un canal para este ion, lo que va a ocurrir es que el sodio va a ir hacia el intracelular, pero esto por gradiente químico. Y lo que va a generar entonces es que la membrana se cargue negativa en su parte externa. ¿De quién va a depender el potencial de membrana? Depende del potasio. ¿Por qué? Porque la membrana celular es muy permeable al potasio durante el potencial de reposo y es casi impermeable al sodio durante este periodo. Entonces, por lo tanto, el potasio va a jugar un rol importante, ¿no? Cuando hablemos del potencial de membrana. ¿Y a qué se debe esta distribución desigual de los iones? A la permeabilidad de la membrana y a que existe también la bomba sodio-potasio, ¿no? ATPase. Algunos fenómenos biomoleculares, ¿no? Por ejemplo, que van a estar interactuando. Tenemos canales de fuga para el sodio, canales de fuga para el potasio y esta bomba sodio-potasio, que ustedes seguro ya recordarán qué es lo que pasa, ¿no? Ya habíamos mencionado que el sodio va a entrar a la célula y que el potasio va a salir de la neurona. Por lo tanto, para restablecer el orden, ¿qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? Lo que hace es exteriorizar 3 sodios y volver a interiorizar, ¿qué cosa? 2 potasios. Si se dan cuenta, esto va a generar una electronegatividad. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy sacando 3 cargas positivas y estoy metiendo solo 2, ¿sí? Por lo tanto, es una bomba electronegativa. Ahora, la gradiente química, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? También va a existir esta otra gradiente eléctrica. Y por gradiente eléctrica, como el intracelular está cargado negativamente, lo que va a ocurrir es que los iones positivos, ¿no? Van a ingresar por esta gradiente eléctrica, ¿no? Pero de estas dos fuerzas va a primar, ¿qué cosa? La gradiente química. Eso quiere decir que en condiciones normales nuestras células van a estar perdiendo una pequeña cantidad de ion potasio. Entonces, nuevamente, ¿no? Por gradiente química ya sabes que el sodio ingresa a la célula, pero no también por gradiente eléctrica, ¿sí? Va a ser atraído, ¿ya? Entonces, en condiciones normales entra una pequeñísima cantidad de sodio porque la membrana, acuérdate que es poco permeable para este ion en reposo, ¿no? Pese a que estas dos fuerzas tratan de atraerlo, ¿no? Hacia adentro. El equilibrio de Gibbs-Donan, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de las células existe una gran cantidad de carga de proteínas, ¿ya? Y estas proteínas tienen una carga negativa. Entonces, el equilibrio de Gibbs-Donan, ¿no? Se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Entonces, está regido por el principio de electroneutralidad. Como ustedes saben, las proteínas van a pasar, no van a pasar la membrana, se van a quedar dentro, ¿ya? Entonces, por ese mismo evento vamos a tener, ¿no? Más carga negativa, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, las células excitables, ¿sí? Vamos a ver que estas son, por ejemplo, las neuronas. ¿Quiénes más? Los cardiomiocitos, ¿no? Algunas células endocrinas, ¿ya? Entonces, las células excitables van a ser aquellas que van a poder alterar su potencial de membrana en reposo. Ya sea, se van a despolarizar o se van a hiperpolarizar. ¿Ya? Eso es muy importante. Por lo tanto, ¿no? Estas células necesitan en algunos casos un estímulo para poder alterar este potencial de membrana en reposo. Entonces, el potencial de acción van a ser los cambios rápidos del potencial de membrana, ¿no?
o potencial de reposo de estas células excitables debido a un estímulo provocado o autogenerado. Este cambio en la polaridad de las membranas, ¿no?, se denomina potencial de acción y ocurre como consecuencia de estas interacciones iónicas a través de la membrana. Ahora, algo muy importante es que existe lo que se denomina el potencial umbral. Si un estímulo no supera este potencial umbral, por lo tanto, no va a poder generar, ¿qué cosa? Un potencial de acción, ¿no? Entonces, ya va a ser muy importante, ¿no?, este potencial umbral. Como aquí, por ejemplo, en esta lámina, ustedes pueden observar, mira, este potencial no supera el umbral, por lo tanto no ha generado la espiga. En cambio, en el paso 2, se dan cuenta que, miren, sí generó, superó el umbral y se genera el potencial de acción, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de este potencial se van a abrir recién los canales de sodio voltaje dependiente, ¿ya? Eso es muy importante. Algunas otras características es que este potencial de acción va a tener una amplitud, ¿no?, y una frecuencia, ¿sí? Van a ser siempre de esa misma amplitud. Y en esta lámina nos va a ayudar a ver, por ejemplo, estas fases, ¿no? Tenemos que en el reposo, ¿no?, van a interaccionar estos dos iones, tanto sodio como potasio, ¿no? Y tenemos nuestra bomba sodio-potasio ATPase. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando viene un estímulo que no sobrepasa el umbral? ¿Se va a generar potencial de acción? No se genera potencial de acción. Pero si viene uno que sí, miren aquí, miren lo que sucede en rojo. Se abren, se aperturan en este punto los canales de sodio voltaje dependientes y entra el sodio y despolariza la neurona. Esta fase se llama despolarización, ¿ya? Luego viene otra fase, que es la repolarización. Y es cuando en este momento se van a abrir los canales de potasio voltaje dependientes, ¿ya? Pero estos son muchísimo más lentos. Por eso que, miren, si ustedes se dan cuenta, es esta fase cuando va por debajo de su potencial de membrana, se llama hiperpolarización, o sea, se vuelve más negativa la membrana, ¿ya? Y para volver a llevarla a su potencial de reposo se va a activar esta que es la bomba sodio-potasio ATPase, que vuelve, ¿no?, a restaurar este nivel de potencial de membrana, ¿ya? El potencial de acción va a tener dos periodos, ¿no? Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir? Que durante el periodo refractario absoluto no se va a generar potencial de acción. O sea, aquí, por más que venga otro estímulo, no voy a poder generar un nuevo potencial de acción. ¿Y por qué? Esto se debe a la disponibilidad de los canales de sodio voltaje dependiente. Como no están disponibles, no voy a poder generar un nuevo potencial de acción. En cambio, durante el periodo refractario relativo sí lo voy a poder hacer, ¿no? Viene un estímulo, si sobrepasa el umbral se genera otra espiga. Entonces, ahora veamos, ¿no?, que este potencial de acción también se le puede denominar fenómeno autopropagado. Esto, ¿no?, es muy interesante. Miren aquí en la lámina, cuando empieza, ¿no?, cuando empieza este potencial se va a propagar por toda la membrana, se va a poner positiva toda la membrana. Y este potencial de acción va a tener algunas características, como por ejemplo, ¿no?, estas respuestas son siempre iguales y obedecen a la ley del todo o nada, ¿sí? Se van a autorregenerar, ¿no? Ya habíamos mencionado que tienen una amplitud constante, tienen periodo refractario y no presentan fenómenos de sumación. Yo no puedo sumar potenciales de acción, ¿ya? Se tendrá en consideración. A diferencia, ¿no?, a diferencia de este otro tipo, que se denomina potencial local o fenómeno local. Estos cambios, ¿no?, en el potencial de membrana
pueden ser, ¿no?, de la siguiente manera. Es un potencial primero local, ¿sí? Solamente ocurre en una parte de la membrana. Son respuestas graduadas, ¿ya? Pueden ser, ¿no?, de tanto excitación o inhibición. Y son de duración variable. Estos fenómenos locales sí se pueden sumar, ¿ya? Y no tienen periodo refractario. Entonces yo voy a tener fenómeno autopropagado y fenómeno local. Acuérdate que fenómeno autopropagado es lo mismo que potencial de acción, ¿ya? Y aquí hay algunas características en cuanto a las amplitudes, en cuanto a la duración. Si se dan cuenta, estos duran más, ¿no? Estos al contrario son muchísimo más cortos. Estos se pueden sumar, los locales, estos no, ¿ya? Estos pueden ser tanto hiper o de hiperpolarización o de despolarización, mientras que el potencial de acción al contrario, ¿no? Es una despolarización, ¿ya? Entonces, ¿no?, estos fenómenos locales que habíamos mencionado, ¿ya?, los podemos encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? En una parte de la membrana se produce un potencial postsináptico al momento que esta neurona realiza la exocitosis de su neurotransmisor, y esos neurotransmisores interactúan con los receptores de membrana de esta neurona naranja y generan un cambio en el potencial local nada más. Si yo tengo más potenciales locales, estos se pueden sumar, ¿no?, ya sea en tiempo o en espacio. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en los receptores, ¿no? También se van a poder generar estos fenómenos locales, que si se suman y superan el umbral, van a generar un potencial de acción. Entonces, estos potenciales postsinápticos pueden ser tanto PEPs, que significa que sean excitatorios, ¿no? Potenciales postsinápticos excitatorios, ¿no? Y a la cabeza, por ejemplo, en este gráfico tenemos a un receptor del glutamato, que es excitatorio por excelencia. Y otro ejemplo puede ser el receptor nicotínico, ¿ya? Y en los PIPs, o potenciales excitatorios postsinápticos inhibitorios, tenemos, por ejemplo, al receptor, ¿no?, de GABA y de glicina, ¿no? Tanto la glicina como el GABA son inhibidores del sistema nervioso. Muy bien. Les había mencionado, ¿no?, que estos potenciales, ¿no?, regionales, locales, se van a poder sumar, ¿no? Y aquí ocurre lo que se llama sumación en espacio. Si se dan cuenta, mira, esta neurona va siendo estimulada en distintos lugares, ¿ya? Y cada uno de estos potenciales, ¿no?, postsinápticos excitatorios al final se van a sumar. ¿Y dónde generan el potencial de acción? A este nivel, ¿sí?, que se denomina el cono axónico, ¿ya? Y ahí va a poder generar recién un potencial de acción por sumación espacial. Pero también tenemos sumación temporal, ¿no? Igualmente, ¿no?, esta neurona va a ser excitada por un solo terminal, a diferencia del otro que eran varios. Pero aquí, por ejemplo, viene un disparo, ¿no? Viene una señal que no genera un potencial de acción porque no supera el umbral. Pero si en este momento, ¿no?, en el cual el potencial ha cambiado la polaridad de la membrana, viene un nuevo potencial, se va a sumar al este, ¿no? Y si viene otro, se va a sumar y recién van a poder sobrepasar el umbral, ¿no?, el potencial de membrana en reposo, y recién generar, ¿qué cosa? Un potencial de acción, ¿no? A esto se denomina sumación en tiempo o sumación temporal. Ahora, la propagación de este potencial de acción, ¿no?, se va a dar a través del axón. Y el axón va a tener algunas características, como por ejemplo estas, ¿no?, que son las vainas de mielina, que van a ser formadas, ¿no?, en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Ahora, esta propagación se va a dar gracias a que esta mielina lo que hace es aislar el axón, y por lo tanto el potencial se va a transmitir de forma saltatoria, ¿no?, de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Estos nódulos de Ranvier se caracterizan porque ahí se encuentran estos canales de sodio voltaje dependientes, tanto para el sodio como para el potasio, ¿no? Y es así como el potencial va a viajar de manera saltatoria. Entonces, si yo tengo un axón mielinizado, voy a tener una buena velocidad de este impulso nervioso.
Lo contrario, si yo tengo un axón desmielinizado, el potencial o la velocidad de este potencial de la transmisión, este potencial va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a ir despolarizando canal por canal, se van a abrir canal por canal y va a transmitirse el impulso. A diferencia, ¿no?, del otro, que era de manera saltatoria. Entonces, la velocidad de conducción del impulso nervioso va a ser directamente proporcional ¿a quién? Al diámetro del axón, ¿sí? A la raíz cuadrada del diámetro del axón. Entonces ya habíamos mencionado, ¿no?, quienes producen esta mielina, pero también, ¿no?, hay que tener en consideración ya que hay distintas velocidades, ¿no?, dentro de estas neuronas mielinizadas. Por ejemplo, las más rápidas, ¿no?, las más rápidas son las motoneuronas, que tienen una velocidad de transmisión de impulso nervioso alrededor de los 120 metros por segundo. A diferencia, por ejemplo, de una neurona que transmite información sensitiva, cuya velocidad va a estar entre los 80, ¿no?, a 120 metros por segundo. Y, por ejemplo, las no mielinizadas, ¿no?, van a transmitir en velocidades muchísimo menores. Por ejemplo, 20 metros por segundo. Y algunas, ¿no?, como las que transmiten dolor, ¿ya?, van a llegar a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Si queremos hacer una comparación, imagínense un estadio de fútbol, ¿no? Más o menos en un estadio de fútbol tiene un largo de 120 metros. Imagínate, el impulso viaja, ¿no?, el largo de un estadio en un segundo lo recorre el impulso nervioso, ¿no? Para que te des cuenta la magnitud de esta velocidad. Hablemos un poco, ¿no?, ahora ya pasando, ¿no?, dejando un poco de lado los fenómenos bioeléctricos, vamos a hablar ahora acerca de la neurona. La neurona va a ser la unidad estructural del sistema nervioso, más no de repente funcional. ¿Por qué? Si hablamos estrictamente de función, vamos a necesitar a un conjunto de neuronas para poder tener una función, más no a una sola. El modelo clásico, ¿no?, del sistema nervioso se basa en el siguiente, ¿no? Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Un sistema nervioso central, ¿no?, subdividido en encéfalo y médula espinal, ¿no?, y el encéfalo conformado por cerebro, tronco cerebral y el cerebelo. Tengo el periférico, que tengo un sistema nervioso de relación y un autonómico, ¿no? El de relación, craneal y periférico, y el autonómico, el simpático y el parasimpático. Pero existen, ¿no?, los modelos integradores. ¿Por qué? Porque acuérdate que una función lo hacen un conjunto de neuronas. Y estas neuronas están en interacción, no solo están interaccionar las del sistema nervioso central, ¿no?, también interaccionan con las del sistema nervioso autónomo, ¿no? Te pongo un ejemplo de repente para que puedas entenderlo, ¿no? Imagínate que estás resolviendo, ¿no?, resolviendo un examen, te viene una pregunta que por ahí de repente la escuchaste o te la repitieron varias veces, ¿no? Entonces el estímulo vendría a ser esta pregunta. Tú lees la pregunta y esto ¿qué genera? Genera una activación, ¿no?, de algunas neuronas que se van a encargar de la memoria, ¿sí? Pero a la vez esto también va a generar una respuesta autonómica, ¿no? Porque tú vas a sentir de repente, ¿no?, que entras en taquicardia, ¿no?, o que por ejemplo por ahí esbozas alguna respuesta mediada por el sistema límbico, ¿no?, una sonrisa porque te acordaste de eso, ¿no?, o porque de repente lo relacionaste con algún recuerdo, no sé. Entonces, si te das cuenta, entran a tallar distintas respuestas, ¿no?, ante un estímulo, ¿ya? Y existen, por ejemplo, algunos fenómenos, ¿no?, que también van a ocasionar algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, la depresión. Cuando hablamos de depresión, ¿no?, vamos a mencionar que tenemos, ¿no?, que en depresión van a estar alteradas algunas funciones, ¿no? Tanto a nivel de neurotransmisores, la función serotoninérgica va a estar comprometida,
Igualmente también va a haber una disminución en la función dopaminérgica, una disminución en la función noradrenérgica. Estas van a estar en relación, por ejemplo, cuando hablamos de función serotoninérgica, esta va a causar anorexia, alteración del sueño, un ánimo deprimido en las personas con depresión. La disminución en la función dopaminérgica va a causar anedonia. La disminución en la función noradrenérgica va a causar disminución del impulso, de la motivación, disminución de la concentración. Miren todo lo que causa un simple fenómeno. Y a la vez también la depresión puede causar hipercortisolemia, ¿no? Y esto va a traer consecuencias muy graves, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir la inmunidad celular, ¿no? Y esto va a tener en el paciente repercusiones porque lo va a hacer muy susceptible a infecciones. ¿Ven todo lo que acarrea la depresión? A tenerlo en consideración. Igualmente, el sistema nervioso también se interrelaciona con el sistema endocrino. Hay una relación muy estrecha, ya que existen, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la regulación, ¿no? Muchas neuronas van a regular la secreción de estas hormonas, ¿no? Por eso que existen ejes, ¿no? El eje hipotálamo, ¿no? Hipoficiario tiroideo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces es una relación muy estrecha. Igualmente existe una relación muy estrecha entre el sistema nervioso y el sistema inmune, ¿ya? Por lo que muchas veces, ¿no? Existen algunos términos que lo relacionan, ¿no? El sistema neuroinmunoendocrino, por ejemplo, ¿no? Ahora, hablemos, ¿ya? Eso fue como una breve introducción para que se den cuenta de la complejidad del sistema nervioso. Hablemos de la neurona y los compartimentos que la forman, ¿no? Por ejemplo, una neurona va a estar constituida por un cuerpo soma, que vendría a ser este, donde está el núcleo. Estas prolongaciones que se conocen como dendritas, esta prolongación no única muchas veces y grande y larga, que va a ser el cono axónico, el axón, perdón, y que inicia en el cono axónico y el terminal sináptico. Las funciones de la neurona, ¿no? Propagar el impulso, integrar impulsos, ¿qué más? La génesis del impulso y la transmisión del potencial de acción, ¿no? Son muchas de las funciones que van a tener estas neuronas. La estructura, como toda célula, ¿no? Tiene su núcleo, ¿no? Con sus características. Tiene un citoplasma en el cual se van a encontrar las organelas, su citoesqueleto, ¿no? También algunas características de este citoesqueleto va a estar conformado por microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos. Estos le van a dar esta estructura, ¿no? Por ejemplo, el axón, ¿ya? Y a través de esta red de túbulos se van a poder también transportar, ¿no? Por ejemplo, transportar gránulos, ¿no? Que contienen tanto neurotransmisores como neuropéptidos, y también se van a poder transportar, por ejemplo, organelas como las mitocondrias. Entonces voy a tener un sistema de transporte anterógrado y un sistema de transporte retrógrado. El anterógrado va a estar determinado por estas proteínas que se denominan las... ¿Cómo? Acuérdense, tenemos dos, las dineínas y las quinesinas, ¿ya? Las que van a generar el transporte anterógrado son las quinesinas, y las que van a traer de nuevo, ¿no? Retrógradamente, son las dineínas, ¿ya? La membrana neuronal, ¿no? Como estructura, como todas, tiene una estructura fosfolipídica, una estructura proteínica. Dentro de esa estructura proteínica, bueno, están los receptores, las bombas, ¿ya? Va a también tener neurotransmisores, los cuales vamos a mencionarlos en una capítulo. Dentro de la estructura proteica tenemos, ¿no? La bomba de sodio potasio ATPasa, que ya sabes que es, ¿no? Electronegativa, cómo trabaja.
Los canales de sodio, ¿no? Estos canales de sodio que van a permitir el paso de este ion, que va a excitar y va a despolarizar las membranas, ¿ya? Muy importantes. Y también vamos a tener los denominados canales de sodio voltaje dependientes, ¿ya? Estos canales de sodio voltaje dependientes ya van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque estos canales de sodio, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener algunas toxinas, ¿no? Algunas neurotoxinas que van a, por ejemplo, ¿no? A interactuar con este canal de sodio voltaje dependiente. Y por ejemplo, tenemos la toxina del escorpión, ¿no? La tetrodotoxina, ¿no? Esa toxina del pez lobo, ¿ya? También la batracotoxina, ¿no? ¿Sí? Toxinas de algunos de estos animales, de estas ranas, ¿no? Que las producen, ¿sí? También, ¿no? Y algunos anestésicos locales que también van a interactuar con este canal de sodio, ¿ya? Entonces, estos poros o canales, ¿no? Son proteínas, ya sabemos, integrales, y su importancia va a ser ¿para qué? Para la transmisión de señales, para generar señales eléctricas transitorias. Gracias a ellos van a poder tener estas variaciones rápidas, ¿no? En el potencial de acción, perdón, el potencial de membrana, ¿ya? Y muchos de ellos van a actuar también como receptores, ¿ya? Porque van a interaccionar con ligandos y van a permitir la apertura o cierre de estos canales iónicos. También estos canales se van a poder regular, ¿no? A través de segundos mensajeros, ¿ya? Por ejemplo, regulados a través de proteínas G, ¿no? Recordad que estas proteínas G abundan, ¿no? En el sistema nervioso. Y también se van a relacionar con estos canales. Bueno, hablando un poco acerca de las neuronas, también vamos a poder ver que estas se van a clasificar, ¿no? Como neuronas unipolares, bipolares, pseudounipolares, ¿no? Las unipolares propias de invertebrados. Las bipolares, por ejemplo, las encontramos en la retina, ¿ya? Dentro de las capas de la retina. Las pseudounipolares, que son las que se encuentran en las astas dorsales, ¿ya? Son las que llevan la información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Otras clasificaciones, por ejemplo, tenemos, ¿no? Aquellas que las van a clasificar por el árbol dendrítico, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas multipolares, ¿ya? Y ahí están las neuronas motoras, las neuronas piramidales del hipocampo, esta muy particular, ¿no? Que es la célula de Purkinje, que se encuentra en el cerebelo. Otras formas de clasificarlas de acuerdo a la función, ¿no? Tenemos las sensoriales, las neuronas motoras, las interneuronas, ¿no? Que se encuentran ampliamente distribuidas, las neuronas de proyección, ¿no? Que van a interactuar de repente con otras, ¿no? Y neuronas neuroendocrinas, ¿no? Las cuales van a producir muchas veces hormonas, ¿no? Que van a ser vertidas pues al torrente sanguíneo. También las podemos clasificar, ¿no? Por la forma del soma, ¿no? Tenemos las piramidales, las funiformes, ovoideas, granulosas, ¿sí? Neuronas piramidales. Y así como tenemos neuronas en el sistema nervioso, también tenemos otro tipo, que son las células gliales, ¿ya? Las células gliales van a ser muy importantes en el sistema nervioso, porque van a tener funciones, ¿no? Que van a contribuir, por ejemplo, en el desarrollo, en la formación de la mielina, por ejemplo, en la formación de la barrera hematoencefálica, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Algunos datos importantes, ¿no? Mira, aproximadamente tenemos 100.000 millones de neuronas. Y a la vez tenemos 5 billones de células gliales. Mira el número de sinapsis, ¿no? 100 trillones de sinapsis, para que veas la cantidad de comunicación que existe.
hablamos de las células gliales, ¿no? Este grupo de células gliales, ¿no?, van a interaccionar con las neuronas, van a estar en íntima relación. Se van a encontrar tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, tanto del encéfalo como de la médula espinal. Y prácticamente están en muchísimo más número que las neuronas. Las células se van a subdividir, ¿no?, en macroglía y microglía, ¿ya? La macroglía van a derivar del ectodermo y la microglía va a derivar del mesodermo, ¿ya? Para tener en consideración. Dentro de las funciones, ¿no?, de estas células gliales tenemos, bueno, que se van a encargar de remover neuronas muertas, se van a encargar de la regulación iónica, de las señales bioeléctricas, se va a encargar también del desarrollo axonal, de la nutrición neuronal, de la formación de la barrera hematoencefálica. Y bueno, según la división, la macroglía la va a conformar los astrocitos, oligodendrocitos, la glía ependimaria, la glía radial, y la microglía, ¿no?, el microgliocito. Aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos al astrocito, ¿ya?, característico, ¿no?, formando su podocito, que va a formar la barrera hematoencefálica, la microglía, que es el macrófago del sistema nervioso, el oligodendrocito formando las vainas de mielina, las células ependimarias, ¿no?, tapizando, ¿no?, células que van a tapizar, ¿no?, y van a dividir compartimentos. El astrocito, característica importante, ¿no? Mira esa íntima relación del astrocito, tanto con la neurona como con el capilar, ¿ya? Por eso forma la barrera hematoencefálica. El oligodendrocito, ¿no?, función importante, ya sabes, que forma la vaina de mielina. Tiene un cuerpo poligonal o muchas veces esférico, del cual se van a desprender estas prolongaciones, y aproximadamente conforman el 75% de la glía. Bueno, dentro de sus funciones ya las sabes, ¿no?, formar la vaina de mielina, y también se encarga de la nutrición de las neuronas con las que se va a relacionar. La célula de Schwann va a formar la vaina de mielina, pero a nivel periférico. Tenemos la glía radial, ¿no? Esta glía radial va a ser muy importante en cuanto a la migración de las neuronas, sobre todo a la migración de los neuroblastos, ¿sí? Porque acuérdense que en el sistema nervioso vamos a tener zonas donde van a existir blastos, neuroblastos. Estos neuroblastos van a migrar. ¿Y por dónde migran? Por esta glía radial. Esto que está en rojo son la glía radial. Son como carreteras, ¿no?, para que puedan migrar estas blastos, ¿ya? Aquí está bien. En plomo, la glía radial, y en verde este blasto, ¿no?, que está migrando a través de ella para poder llegar a las distintas capas, ¿no?, a distintas zonas donde van a poder regenerar nuevas neuronas. Y las células ependimarias, ¿no?, muy importantes, que van a sobre todo separar compartimentos, ¿no?, donde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo. La microglía conforma el 5%, ¿no?, de la neuroglía, y estas se van a caracterizar porque son células móviles, ¿ya?, y sus cuerpos celulares emiten muchas prolongaciones, ¿no? Dentro de la función de la microglía, ¿no?, van a hacer la defensa del sistema nervioso, son unos macrófagos, y estas también van a tener, bueno, esa capacidad fagocítica, ya muy importante. La mielina. Bueno, la mielina es muy importante, ¿para qué? Para garantizar la conducción saltatoria del impulso nervioso, ¿no? Por eso que las neuronas altamente mielinizadas tienen una velocidad de transmisión de 120 metros por segundo, ¿ya? El sistema nervioso autonómico, muchos de ellos carecen de mielina, ¿ya? Por ejemplo, en algunas enfermedades que se denominan enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo esclerosis múltiple, ¿no?, donde se va a perder esta mielina, ¿no?, y va a causar sintomatología, por ejemplo, alteraciones visuales, por ejemplo, alteraciones motoras, por ejemplo, alteraciones de la función del lenguaje.
Y bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo el oligodendrocito va a formar la mielina. La composición de la mielina, bueno, tiene agua, tiene una composición lipídica, ¿no?, en gran proporción, formado por cerebrócidos, ¿ya? Y vamos a ver también que, bueno, en porcentaje las proteínas son 20-25, los lípidos en un promedio 79%, carbohidratos y proteínas y lípidos. Dentro de la composición lipídica, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el ácido fosfatídico, la fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina, la fosfatidilcerina, los esfingolípidos, ¿no? Hablemos un poco de la neurogénesis. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Quién tenía una importancia? La glía radial, ¿no?, que está aquí en el puntero. Entonces, vamos a ver que existen nichos de células, ¿no?, nichos de blastos, ¿no?, para la neurogénesis. Y estos, ¿no?, se van a encontrar sobre todo en la zona subventricular de los ventrículos laterales, ¿no? Y se van a encontrar en la circunvolución dentada. Esto está a nivel del hipocampo. Y esto, mira, el hipocampo es esa zona que se encuentra en la base, en la parte medial de los lóbulos temporales, ¿ya? Ahí está el hipocampo. Y dentro de este hipocampo yo tengo esta circunvolución dentada. Entonces ahí se va a poder generar, ¿no?, regenerar esas neuronas. Los astrocitos juegan un rol importante, ¿no?, ya, porque van a promover la neurogénesis, aumentan la proliferación también. Y bueno, los astrocitos jóvenes promueven la neurogénesis mejor que un astrocito viejo, ¿no? Hablamos de la sinapsis. Miren esta neurona. Prácticamente no hay parte de su soma que esté libre. Todo está en interacción con otras. ¿Ya? Eso es muy importante. Yo voy a tener dos tipos de sinapsis que quiero que recuerdes. Las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. ¿Ya? Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Vamos a ir detallando, ¿no?, que si la célula 1 se despolariza, despolariza la 2. Si la célula 2 se despolariza, despolariza la célula 1. Son bidireccionales. En cambio aquí no, son unidireccionales. ¿Ya? Demoran más tiempo porque tiene que haber exocitosis. Y aquí están algunas características, ¿no? Por ejemplo, las sinapsis eléctricas, prácticamente no hay mucha distancia entre célula y célula. Acá sí, porque hay una hendidura sináptica. Prácticamente hay contigüidad, ¿no?, citoplasmática en las eléctricas. Aquí utilizo ya los JAMP, ¿no?, las uniones tipo GAP, mientras que aquí no, aquí necesito la interacción con neurotransmisores, ¿ya? Estas prácticamente van a tener doble dirección, mientras que estas no, son unidireccionales, ¿ya? Unas van a demorar más porque se necesita más tiempo, pues, para la exocitosis de los transmisores. Y también existen algunas clasificaciones por mencionar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un axón que interrelaciona con una dendrítica, ¿no?, con una dendrita, perdón, esta sinapsis se va a llamar sinapsis axodendrítica. Si por ejemplo, ya tengo, no sé, un axón, ¿no?, aquí por ejemplo, y una dendrita, igual, ¿no?, de la misma manera, ¿no? Y así, si por ejemplo acá tengo una sinapsis en cresta, ¿no?, igualmente también, por ejemplo, estas dendritas están prolongadas y forman como una espina, ¿no? Sinapsis en espina le llaman, ¿no? Son cosas ya muy, de repente sutiles, ¿no? Hablemos de los receptores de la membrana, ¿no? Y esto sobre todo en qué tipo de sinapsis las voy a encontrar, en la sinapsis química. Tengo dos tipos de receptores de membrana. Tengo los ionotrópicos, ¿ya? Tengo los ionotrópicos y tengo los metabotrópicos, ¿ya? Entonces, nunca se olviden de esos dos tipos, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Es muy fácil darse cuenta por qué tienen ese nombre. ¿Por qué ionotrópico? Porque estos neurotransmisores lo que hacen es aperturan canales iónicos, ¿ya? Entonces, por eso tienen esa denominación, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tengo como
digamos, familias, ¿no? Ahí están los receptores de glutamato, los receptores de acetilcolina, los receptores de GABA. Dentro de los metabotrópicos, ¿por qué les llaman metabotrópicos? Porque van a usar segundos mensajeros, ¿no? Y dentro de esos segundos mensajeros, yo voy a tener, por ejemplo, aquellos que van a estar acoplados a proteína G y aquellos, por ejemplo, que van a estar acoplados a otros mediadores, como por ejemplo tirosina, serina quinasa, ¿ya? Pero los que más abundan van a ser los acoplados a proteína G. Y ahí tengo, por ejemplo, también los receptores de glutamato, algunos de ellos acoplados a proteína G. Tengo también los neuropéptidos, ¿no? Tengo también receptores de acetilcolina, ¿no? Por ejemplo, los muscarínicos, esos van a estar acoplados a proteína G. Los GABA B, ¿ya? Los alfa y beta adrenérgicos también, como ejemplos, ¿no? Y dentro también van a haber, bueno, sobre todo neuropéptidos que van a estar acoplados al mecanismo de tirosina quinasa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para resumir, ¿no? Los ionotrópicos, ¿ya? Tengo, por ejemplo, los de tirosina quinasa, ¿no? Y los que están acoplados a proteína G. Ionotrópico, ya sabes cómo es la función. Metabotrópico, de repente por aquí para explicarte un poco sobre las proteínas G. Las proteínas G, en resumen, ¿no? Para que recuerdes, tengo proteína G estimulante, que es la GS, proteína G inhibitoria, que es la GI, y la proteína GQ, ¿ya? GQ, que también es estimulante, pero es GQ, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo voy a tener una de ellas que es la proteína GQ. ¿Por qué? Porque la proteína GQ va a tener como enzima a la fosfolipasa C, que está aquí. Y esta fosfolipasa C va a producir 2 segundos mensajeros, ¿ya? Que es uno de ellos el diacil, ¿no? Glicerol, y otro el fosfatidilinositol, que es el IP3. Cada uno con una función importante, ¿ya? Por ejemplo, este fosfatidilinositol va a aperturar canales de calcio, por lo tanto va a haber calcio. Y otros que se van a activar a las fosfoquinasa tipo C, que es el diacilglicerol. Algunos procesos de la neurotransmisión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la síntesis del neurotransmisor, ¿ya? Esta síntesis del neurotransmisor se va a llevar a cabo en el citoplasma y luego, ¿no? Va a llegar al terminal por un transporte axonal. La síntesis del neurotransmisor también se va a poder llevar a cabo en la misma terminación nerviosa, ¿no? Muchas veces. Se van a poder almacenar en vesículas o en gránulos, se van a liberar, ¿no? Vamos a ver el mecanismo de exocitosis mediado por el complejo SNAR, ¿no? SNARE, SNAR. Tenemos también cuando ya estos se liberan, ¿no? Y se van a unir a sus distintos receptores, o también se van a metabolizar, ¿ya? Van a sufrir, pues, ¿no? Inhibición enzimática, algunos hidrólisis, algunos recaptación. Y bueno, cuando ya van a interaccionar con sus receptores, se va a ver, bueno, en sí lo que van a generar, ¿no? Que sea tanto excitación o inhibición, ¿ya? Entonces, hablemos un poco de esa exocitosis. Miren aquí, esta es una vesícula y adentro están los neurotransmisores. Estas vesículas van a tener en sus membranas algunas proteínas importantes para el mecanismo de la exocitosis. Y quiero que recuerdes estas 3 proteínas. Mira, esta que se denomina sinaptobrevina, que se encuentra en la vesícula. Ojo, sinaptobrevina en la vesícula. Y en la membrana de el terminal presináptico, ¿quiénes van a estar?
está la sintaxina y los SNAP25, ¿ya? Pero también tenemos, aparte, otras proteínas, ¿sí? Solamente se las he mencionado, pero acuérdense las más importantes, ¿no? La sinaptobrevina, ¿ya? Y la sinaptotajamina, están aquí, en la vesícula. Pero hay otras, ¿no? La sinapsina, los RAP3. Entonces, como ya sabemos cuál proteínas están, ahora, ¿cuál me interesa? Esta, mira, el complejo SNAR. Si hay algo que recordar, es el complejo SNAR. ¿Quiénes forman el complejo SNAR? La sinaptobrevina, los SNAP25 y la sintaxina. Mediante esta interacción, esta vesícula va a poder exocitar su neurotransmisor, ¿no? Se acopla y se da la exocitosis. Algunos neuropéptidos que también son importantes en la neurotransmisión, ¿no? Están los opioides, están las taquicininas, algunas como la somatostatina, que siempre es inhibitoria, y también otras listas, ¿no? Largas, pero estas también van a tener interrelación con otros sistemas, ya no necesariamente solo en el sistema nervioso central, ya se van a encontrar estos neuropéptidos. Muy bien. Entonces hemos hablado de neurotransmisores, ¿no? Y neuropéptidos. ¿Hay diferencias entre ellos? Claro que sí. Un neurotransmisor en líneas generales tiene un tamaño molecular pequeño. Y un neuropéptido, al contrario, es grande, no es complejo proteínico. En cuanto a su mecanismo de acción, siempre los neurotransmisores tienen una acción más rápida. En cambio, el neuropéptido sí va a tener una acción muchísimo más lenta. Muchos de ellos, la potencia de acción va a ser mayor del neuropéptido porque va a traer cambios muchas veces dentro de cambios moleculares en las neuronas. La síntesis, generalmente los neurotransmisores se van a sintetizar en el terminal presináptico, mientras que los neuropéptidos se van a sintetizar en el soma, porque tenemos ahí la maquinaria, ¿no? Para poder sintetizar proteínas, ¿no? El aparato de Golgi y todo ello, ¿no? Se forman las vesículas que lo transportan en el terminal y las de los neuropéptidos en el aparato de Golgi, ¿ya? Yo necesito liberar mucha cantidad de neurotransmisor para poder tener una función, mientras que solo necesito una poca cantidad de neuropéptido para tener una función. Generalmente el tiempo de acción va a ser mayor en los neuropéptidos, ¿no? En cambio los neurotransmisores van a tener una acción, ¿no? Corta, ¿no? Milisegundos. Igualmente los mecanismos de acción de ambos, ¿ya? Van a estar asociados a canales iónicos y a sistemas mediados por proteínas G algunos, mientras que los neuropéptidos también van a poder ocasionar cambios a nivel genético, ¿no? El periodo de actividad ya nos había mencionado, pero también es más largo en los neuropéptidos. Y las vesículas, muchas de las vesículas de los neuropéptidos van a sufrir lisis, o sea, no se van a reutilizar, mientras que las de los neurotransmisores sí, ¿no? Se van a reciclar. Y bueno, ahí están muchos de los neurotransmisores que tenemos en el sistema nervioso. Lo vamos a poder de alguna forma dividir, ¿no? Tenemos la acetilcolina, las aminas biogénicas, ahí está dopamina, norepinefrina, serotonina, tiamina, aminoácidos, ¿no? O sea, glutamato, glicina, el ácido GABA aminobutírico, el GABA, y algunos, ¿no? Que por ejemplo el óxido nítrico, ¿ya? Y cada uno, bueno, tiene un precursor, ¿ya? Y eso lo vamos a ir chequeando. Empecemos hablando acerca de la acetilcolina. Para yo sintetizar acetilcolina necesito dos cosas. Necesito acetil-CoA y colina. Entonces, un primer paso, tengo una acetilcolinotransferasa que los va a unir, ¿sí? Los va a unir y voy a poder formar a este transmisor. Pero cuando este neurotransmisor se va a exocitar y va a ir hacia el espacio sináptico, van a haber también
enzimas que lo van a degradar. ¿Qué enzima se encarga de degradar a la acetilcolina? Ahí están, la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y tengo dos tipos de acetilcolinesterasa. Tengo la verdadera y la falsa, ¿no? O también llamada acetilcolinesterasa, y la otra butirilcolinesterasa, ¿no? La falsa, ¿ya? Y cuando ya ha sido degradada esta acetilcolina, voy a tener colina y acetato. De estos dos, el que se va a reciclar va a ser ¿cuál? La colina. La colina va a reingresar al terminal presináptico, se va a unir nuevamente con acetil-CoA y van a seguir formando más acetilcolina. Entonces, en síntesis, ¿no? Lo que les había mencionado está aquí. Ahí está la acetilcolinesterasa. Y miren cómo se recicla la colina, ¿no? Para entrar nuevamente al sistema. Formar acetilcolina, ensamblarla dentro de su vesícula y su vesícula se exocita, ¿ya? Ahora hablemos de los receptores de acetilcolina. Yo tengo, ya, por ejemplo, dos tipos de receptores. Tengo los receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, y tengo los receptores muscarínicos, que son metabotrópicos, según la clasificación que hemos estudiado. Hablemos primero de los nicotínicos. El receptor nicotínico tiene una característica. Está formado por 5 subunidades. Sus unidades alfa, beta, gamma y delta. Salvo que la gamma puede cambiar de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a si es fetal o si es del adulto, ¿ya? Epsilon fetal, gamma del adulto, ¿ya? Entonces, la acetilcolina, ¿dónde se une? Se une aquí, en estas subunidades alfa, ¿ya? Ahí está. Y al unirse lo que hacen es aperturar el poro para que ingrese, ¿no? Me olvidaba comentarles, receptor nicotínico. ¿Dónde van a encontrar receptor nicotínico? Vamos a encontrar en el sistema nervioso central, ¿no? Y también vamos a encontrar, por ejemplo, en el músculo esquelético, ¿sí? Cada vez que ustedes hacen contracción de la mano, por ejemplo, de los músculos de la mano, van a estar estimulando estos receptores nicotínicos. ¿Y dónde voy a encontrar, por ejemplo, estos receptores muscarínicos? Estos receptores muscarínicos están, por ejemplo, a nivel de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal. También las vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de los cardiomiocitos, ¿ya? También algunos de ellos van a poderse encontrar en el sistema nervioso central, en el páncreas, por ejemplo, también voy a encontrar, y así. La dopamina. La dopamina, ¿ya? Va a estar en íntima relación con dentro de su formación, va a estar en íntima relación con otros neurotransmisores, como por ejemplo con la noradrenalina y con la adrenalina, ¿ya? Ya que tienen un mismo precursor. ¿Y cuál es ese precursor? Es la tirosina, ¿ya? Que mediante una tirosina hidroxilasa, ¿sí? Va a formar dopa. Y luego de dopa, por una dopa descarboxilasa, se va a formar recién, ¿no? Dopamina, ¿ya? Esta dopamina va a interactuar con sus receptores, ¿no? Voy a tener receptores inhibitorios y receptores estimulantes, ¿sí? ¿Listo? Miren aquí en este gráfico. Tengo 5 tipos de receptores dopaminérgicos. Y estos 5 tipos se van a agrupar de la siguiente manera. D1 y D5 van a actuar por proteína GS, o sea, son estimulantes. Porque ¿qué hace la proteína GS? Por acción de la adenilciclasa,
forma su segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿no?, lo que hace es activar proteína quinasa A, ¿sí? Y esta es la que va a llevar a cabo su función. En cambio, los receptores dopaminérgicos D2, D3, D4 actúan mediante proteína G inhibitoria, ¿sí? La G inhibitoria lo que hace es inhibir a la adenilciclasa, por lo tanto ya no va a formar segundo mensajero AMP cíclico. ¿Dónde vamos a encontrar estos neurotransmisor dopamina, igual también en el sistema nervioso central? Por ejemplo, a nivel de la sustancia negra, ¿ya? En el área tegmental ventral también voy a encontrar gran cantidad de dopamina, ¿ya? Y estas vías dopaminérgicas, ¿no?, van a interactuar con el córtex prefrontal y hacia los ganglios basales, ¿ya? Por eso que hay una enfermedad, ¿no?, que se relaciona con una disminución en la dopamina en el sistema nervioso central, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era esa enfermedad? Es la enfermedad de Parkinson, ¿no?, que se produce porque hay una degeneración de esta sustancia negra. Para yo tener estos síntomas dopaminérgicos, necesito que se hayan perdido mínimo el 50%, ¿no?, de estas células de la sustancia negra, ¿ya? Otro neurotransmisor, ¿no?, es la noradrenalina. Esta noradrenalina también va a tener el mismo precursor, que es la tirosina. El primer paso, tirosina hidroxilasa, forma dopa. Una dopa descarboxilasa forma dopamina. Ahora, esta dopamina, por acción de una dopamina beta hidroxilasa, va a formar recién norepinefrina. Y esta norepinefrina ya va a actuar, ¿no?, mediante sus receptores noradrenérgicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Tengo, por ejemplo, alfa 1 y 2 y tengo beta 1, 2 y 3, ¿no?, como receptores. Igualmente, también esta va a sufrir un metabolismo, ¿no?, como todo neurotransmisor. Al momento que actúa, tiene que sufrir un metabolismo en esta individualidad sináptica. ¿Y quiénes los van a metabolizar? Ahí tenemos, pues, a dos enzimas importantes, ¿no?, que de repente no están en el gráfico, pero vale la pena mencionarlas. Tengo la MAO. ¿Qué era MAO? MAO es la monoaminooxidasa. Y tengo la COMT. ¿Qué significa COMT? Catecol o metiltransferasa, ¿no? Estas dos se van a encargar de la degradación de la noradrenalina. Y aquí en este gráfico, solo para que se den cuenta, ¿no?, ahí está la monoaminooxidasa y la COMT, ¿no? Las van a metabolizar para inactivarlas. Existen algunas regiones ricas en noradrenalina, ¿no? Y hay una en especial que vale la pena mencionar, que su localización, ¿esta dónde se encuentra? Se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Y tiene una característica importante, ¿no? Forma una gran cantidad de noradrenalina, nos permite el estado de vigilia. ¿Cómo se llama esta zona? Es el locus ceruleus, ¿ya? El locus ceruleus. Este locus ceruleus también va a interactuar, pues, ¿no?, sus vías tanto hacia el mismo tronco encefálico, ¿no?, sus vías se van a prolongar hacia el cerebelo, como hacia el tálamo, hacia el hipotálamo, ¿ya? Hacia el hipotálamo y sobre todo al córtex límbico, ¿no? Entonces va a haber una relación ahí con la noradrenalina. No tiene activos, despiertos, ¿no? Serotonina, o también llamado 5-hidroxitriptamina, ¿no? Esta serotonina, ¿no?, se va a formar a partir del triptofano, ¿ya? A partir de ese triptofano, por una triptofano hidroxilasa, ¿no?, voy a formar 5-OH triptofano. Y luego, esto, ¿no?, va a formar
nuestro neurotransmisor, ¿no? Por una descarboxilasa, ¿ya? Y esta serotonina va a actuar pues con sus receptores, ¿no? Ahí está la formación, ¿ya? Esta serotonina, al momento que se forma en la glándula pineal, por ejemplo, ¿ya? Va a sufrir la acción de una N-acetiltransferasa y voy a formar melatonina, ¿ya? Melatonina, muy importante para lo que es el ciclo sueño-vigilia. Esta serotonina, ¿no? Esta 5-HT va a también ser metabolizada, ¿no? Por la monoaminooxidasa, y sus receptores van a estar distribuidos pues, en gran parte del sistema nervioso, y muchos de estos receptores serotoninérgicos también van a ser de alguna forma, digamos, en ellos van a actuar muchos fármacos, ¿no? Por ejemplo, de repente han escuchado hablar acerca de la migraña, ¿no? Migraña, una cefalea frecuente, sobre todo en las mujeres. Y esta migraña, muchas veces en sus eventos agudos, va a ser muy susceptible a algunos fármacos como los triptanes, ¿no? Estos triptanes actúan a este nivel. Igualmente, algunos antipsicóticos, ¿no? Algunos antipsicóticos atípicos también van a tener acción sobre estos receptores serotoninérgicos. Igualmente también los antidepresivos, ¿ya? ¿Sí? También van a tener alguna acción. En general, tengo también fármacos como el que inhiben las náuseas, por ejemplo, el ondansetron, ¿ya? Que también tiene acción asociada a este transmisor. Y la serotonina, sobre todo las vías serotoninérgicas van a nacer de una parte del tronco encefálico que se llaman los núcleos del RAFE medio, ¿no? De estos núcleos del RAFE medio se van a desprender pues estas vías serotoninérgicas, ya también muy importantes en lo que es tanto el ciclo sueño-vigilia, como por ejemplo también en la regulación del dolor, ya también forman parte de estas vías de modulación del dolor. Y hay una relación muy importante, ¿no?, entre estos dos sistemas, entre el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Y estas interacciones, ¿no?, pueden ser presinápticas, que implican que la acción de la noradrenalina, ¿no?, sobre sus receptores alfa-2, situados sobre todo en los terminales, y van a inhibir la liberación de ¿qué? De serotonina. Entonces, su primera acción a nivel presináptico va a ser inhibir, ¿ya? Y los alfa-2, receptores alfa-2 son inhibitorios porque van por proteína GI. Y las interacciones posinápticas, ¿no?, sobre todo van a ocurrir, ¿no?, en el cuerpo celular. Y estas van a estar mediadas por receptores alfa-1, ¿ya?, que van a ser estimuladas por noradrenalina y que van a permitir, al contrario, la liberación de serotonina. O sea, incrementan la liberación de serotonina, ¿ya? El GABA. El GABA tiene algo muy particular. GABA y glutamato están muy relacionados, ¿ya? Porque a partir del glutamato, ¿no?, por la acción del ácido glutámico descarboxilasa, del GAT, voy a formar GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. ¿Y por qué va a inhibir? Porque su acción, sobre todo mediante su receptor, que es un canal de cloro, lo que va a hacer es que el cloro, que es un ion negativo, ingrese a la neurona, y como ion negativo va a hiperpolarizar y va a inhibir a la neurona. Toda función se va a inhibir con GABA. Y ahí tenemos sus receptores, ¿no?
tenemos el GABA A, por ejemplo, que está asociado a un canal de cloruro, ¿ya? Generalmente posináptico, es el más abundante y este va a estar modulado por las benzodiazepinas y los barbitúricos. Tenemos un receptor GABA B, sobre todo se va a ubicar a nivel pre y a nivel post, ¿ya? Este está acoplado a proteína G y su estimulación va a producir hiperpolarización de la membrana y va a bloquear la liberación de neurotransmisores, ¿ya? Siempre con su función inhibitoria. Y también tengo los GABA C, ¿ya? Que son también asociados a canales de cloruro y modificados por alcoholes, por barbitúricos, benzodiazepinas. Ahí están, bueno, en sí, donde se encuentran, ¿no? Tienen una distribución así. Tenemos en el tronco encefálico, tenemos a nivel de la médula espinal, en el tálamo, en el giro dentado, en el hipocampo, en los ganglios, la base también, ¿ya? El cerebelo. El glutamato se va a formar, ¿no? A partir de un intermediario que es la glutamina, ¿ya? Mediante acción enzimática, ¿no? Esta glutamina ya va a pasar a glutamato. Y este glutamato, ¿no? Como ya me habéis mencionado, por una enzima, ¿no? Va a formar GABA, ¿no? Pero este glutamato se caracteriza porque va a ser el neurotransmisor excitador del sistema nervioso central por excelencia. Es el aminoácido excitador del sistema nervioso, ¿ya? Y va a interactuar con sus receptores, ¿no? Vamos a tenerlos también de dos tipos. Tenemos los ionotrópicos, que es lo que les estoy mostrando aquí, que son los AMPA y los NMDA y kainato, ¿ya? AMPA, NMDA y kainato. Los receptores AMPA, al momento que interaccionan con glutamato, permiten la apertura de un canal. Y gracias a este canal, ¿qué cosa va a ingresar? Va a ingresar un ion, que es el ion sodio. El ion sodio, ¿ya? El ion sodio va a despolarizar a esta membrana. Y esa despolarización, ¿no? A la vez que un glutamato se una a su receptor NMDA, va a permitir la apertura. O sea, yo necesito sensibilizar esto con una pequeña despolarización para que también se aperture este canal, ¿no? Que está regulado por magnesio. Acuérdate, el receptor NMDA está regulado por magnesio. Y va a permitir también el paso de otros iones como el calcio. Entonces, si se dan cuenta, sodio y calcio son iones positivos y ambos iones tienen como función principal despolarizar, ¿ya? Despolarizar. Pero el glutamato también tiene receptores metabotrópicos, ¿ya? Y estos receptores metabotrópicos del glutamato van a estar asociados a proteína G. Entonces, en síntesis, tengo los ionotrópicos, ¿quiénes serán? NMDA, AMPA y kainato. Y tengo los metabotrópicos, ¿no? Que son los M-GLU, R1, 2, 3, 4 y así. Estos están acoplados a proteína G, a dos tipos sobre todo de proteína G, proteína GQ y a proteína GI, ¿ya? A proteína GI. Y para ir terminando, ¿no? Esta sesión, un neurotransmisor también importante del sistema nervioso es la histamina, ¿no? Y la histamina se forma a partir de la histidina. Esta histidina, por acción de una histidina descarboxilasa, lo que hace es interactuar, ¿no? Excretarse primero, secretarse, ¿no? Mediante exocitosis e interaccionar con sus receptores. ¿Qué receptores? Los receptores histaminérgicos, que son H1, H2, H3, ¿no? Los más destacados y que están presentes en el sistema nervioso, ¿ya? Estos receptores van a estar también acoplados a proteína G, proteína GQ, los H1, proteína GS, los H2.
¿ya? Y sobre todo, ¿dónde los vamos a encontrar, ¿no? Estos receptores de histamina, sobre todo a nivel de los núcleos mamilares, ¿ya? Ahí tenemos una gran concentración a nivel también, por ejemplo, túbero mamilar, ¿no? Cerca al hipotálamo, ¿ya? También vamos a tener gran concentración de histamina y esta va a estar relacionada con el ciclo sueño-vigilia también. Muy bien. Bueno, esto ha sido una parte importante de lo que es el estudio de la neurofisiología, ¿ya? Y bueno, espero hayamos abarcado al menos los puntos más importantes. Muchas gracias.